El gobierno japonés, a raíz de la crisis mundial de los años 20, tenía dificultades de trabajo en el Japón. Entonces empezó a crear alianzas con países de Latinoamérica para enviar japoneses y crear unas colonias agrícolas en los países de Latinoamérica. Toda la familia llegamos aquí porque ofrecieron una tierra fértil y bueno para el futuro. Y en esa época había como una promoción del gobierno japonés incitando a las personas que quisieran salir del país porque en ese tiempo la recesión estaba muy horrible. El gobierno japonés mandó a 2 personas al Brasil, a Colombia y creo que al Perú y a México a que miraran en qué parte de estos países se podían establecer esas colonias agrícolas. La persona más importante fue Yuzo Takeshima, que ya había hecho esa labor en el Brasil, se vino, se enamoró del Valle del Cauca y le recomendó al gobierno japonés que montara la primera colonia aquí. Y estaba de moda en esa época Jorge Isaacs con la novela La María. La leyeron y vieron que había bellezas de campo y que acá todo era bellísimo, la naturaleza era todo lo que no tienen ellos allá. Y resolvieron que se vinieran para acá. Mi abuelo leyó la novela La María de Jorge Isaac, se enamoró de la descripción del valle en especial, sus montañas, y ellos se eligieron Colombia. Buscaron muchas partes de Colombia, pero en ese momento el presupuesto daba para solo allá en el sitio donde llegó, que fue el Jaguar, una vereda del municipio de Corinto. Mi papá llegó fue con Samuel Sima, Antonio Nishikuni, Manuel Matsuo, y había otro que se llamaba Jorge Kotani. Entonces, entre ellos 4 fueron, digamos, como los pioneros en gestores, porque incluso ellos estuvieron aquí antes de que llegara la primera migración, viendo lo de los terrenos y todo. Y prepararon una ramada inmensa y allí llegaron las 5 familias, las primeras 5 familias, entre ellos mis padres. Ay, se va para América, entonces yo no sabía nada que era para Sudamérica ni para Colombia, no sabía dónde quedaba y pensábamos que en América, Estados Unidos. Señor Sinchi, ya ve, para ir a Colombia, todos dos miramos cara, ¿dónde queda Colombia? Colombia es que yo conocía nombre, pues, porque siempre mi mamá decía, su tía vive en Colombia. Entonces, si sabías que en dónde es Sudamérica es Colombia, sí sabía, pero no lo conocía nada, pues, apenas nombre nomás. Conocían de Panamá, conocían Argentina, Brasil, pero nunca habían escuchado de Colombia. La principal comida es banano frito, así está escrito. Entonces yo le decía, ¿qué será que banano frito tienes que comer en Colombia? ¿Cómo será esa comida? Eso es lo que conversamos. Aquellos tiempos Japón era muy de inmigración Brasil y de otra parte Argentina, Paraguay. Colombia era como una inmigración piloto, porque la forma de
de llegar al país era muy diferente a los otros países. Por ejemplo, Brasil, Perú, todos ellos se fueron con un contrato de trabajo, mientras que en Colombia llegaban como dueños de una parcela de 5 hectáreas. Venían por 5 o 4 años, pero desgraciadamente pasó lo de la Segunda Guerra y eso se puso muy mal. Y entonces pues, y ya estaba más contento acá que allá. Empezaron a trabajar, construir su casita de guadua, de hoja de iraca. Con baré, que yo no sé, eso se iba secando y iba cogiendo luz. Entonces de pronto de noche la luna alumbraba y entraba a la habitación. Lo otro era que el guadual estaba como a 1 kilómetro. Entonces a ellos les tocaba ir hasta allá, cortar la guadua, traerla donde iban a construir. Pasaron muchas dificultades, pues, porque por la falta del idioma. Sé que trabajaron mucho, tanto de hombres como mujeres, trabajaron en esa época. やっぱり初めてのものばかりですよ、食べ物が。だからどんな風にするか聞いたりね、みんなに聞いて、やっぱここの3個帳覚えたり、いろいろここのあるもので。Eran muy unidos en ese entonces, todos trabajaban en la misma parcela y sacaban adelante los cultivos. Los productos que empezaron a cultivar fueron ensayos. Los primeros productos fueron más bien como un fracaso. De tanto ensayar, vieron que el frijol era el producto que más convenía para ellos. Ahí se formó Saja y empezaron a importar maquinaria, bulldozer, retroexcavadoras, todo para empezar a volver el valle también lo que es ahora. Esa época era todo cultivo de grano, frijol, maíz, soya y casi japoneses, nadie cultivaba caña. Ellos sembraban también hacían zanja, así, así sembraban con los pies, echando granito por granito. 土地がいいことですね。私は農業ですから、農業には土地、資本、労働ですね、これが3つが揃わないとできません。私はもう世界一だと思っています。でそういうところにお世話になって、こういうところで仕事ができるということに本当に感謝しています。Inmigrantes de paisanos, todo iba bien, progresando, siembra de frijoles, maíces, y todo iba bien, ¿no? Y ya cuando empezó la guerra, fueron llamados a la concentración. Muchos japoneses, entre ellos Yuzo Takeshima, que fue el que le dio el visto bueno a la región donde debían llegar, fueron encarcelados por el gobierno colombiano en un hotel en Fusagasugá. Ahí duraron un tiempo por el solo hecho de ser japoneses. Creo que 3 japoneses de la colonia. Los otros 8 venían de la costa atlántica. Porque como estaban en guerra con los americanos y eran enemigos de los americanos. Cuando regresaron, ya todos los japoneses se habían expandido para otras partes, buscando tierras mejores. Y llegaron aquí a Palmira y encontraron muchas tierras, eso decía papá, ¿no? Y entonces fue una opción pues para sembrar. De Corinto pasaron a Miranda, ahí vivieron también, después a Florida y luego sí aquí a Palmira llegaron. Y allí casi todos, la mayoría de los japoneses nos fuimos concentrando en Palmira por el estudio de sus hijos.
Y así pasaron trabajando, pero muy duro. ¿Para qué? Hoy sí los muchachos están muy bien porque los antepasados trabajaron, organizaron más o menos. Y ahora los muchachos son muy inteligentes, estudiados, hay médicos, hay de todo, ¿no? Para mí ser Nikkei es el legado que nos han dejado nuestros abuelos japoneses, quienes vinieron a Colombia en busca de mejores oportunidades para nosotros. En términos simples, ser Nikkei es ser descendiente de japonés. Pero más que eso es gozar de las cualidades de pertenecer a dos culturas. Tener la posibilidad, la ventaja de ambas tradiciones. Tener el beneficio de poder mirar hacia ambas culturas. Yo quisiera decir que son dos partes nuestras y quisiera decir que están en equilibrio. Lo que menos tienen es eso, lo que menos tienen es de equilibrio. Y poder al menos hacer el intento de rescatar las cosas buenas. En algún momento de mi vida ser Nikkei era ser extranjero en todas partes. Por ejemplo, si yo voy al Japón, soy extranjera. Si estoy aquí, también soy extranjera. Y hubo un tiempo pues que yo me preguntaba, ¿soy colombiano? ¿Soy japonés? Hoy en día es un sentimiento mucho más complejo, es tener dos muy buenas culturas. Entonces ahí uno empieza a decir, yo soy japonés en esto, yo soy colombiano en esto. Y tengo las dos culturas dentro de mi persona. A medida que van pasando los años vas entendiendo cada vez más qué es ser Nikkei, que es parte de nuestra identidad. Y comienzas a ver que de verdad no eres diferente, sino que un grupo de comunidad Nikkei puede hacer la diferencia. Yo creo que el término Nikkei es muy profundo en el sentido en que no solo tenemos esa ascendencia o descendencia. Es algo que te dieron, es algo que recibiste. Pero tenemos la responsabilidad porque hay una reubicación de empezar a formar una comunidad desde cero. Ser Nikkei no es ser diferente, sino hacer la diferencia. Lo que tenemos interiorizado de la cultura japonesa son los valores. El respeto, la honestidad, la familia, la disciplina, consagración. Pues yo creo que lo más importante es el respeto. Por la palabra. Por la persona. Hacia uno mismo. Y ser correctos. Esa es la base, creo, de las relaciones y de lo que nos han enseñado. Yo creo que es unión hace fuerza. Para que sigan trabajando a mejorar a nuestra sociedad ante la sociedad colombiana. Y llamar a jóvenes, integren a esta sociedad, nuestra asociación. Eso que yo ardientemente me deseo este trabajo para jóvenes. 90 años de inmigración japonesa en Colombia. Eso es algo importante, significativo ante la sociedad, ante el corazón de todos paisanos.